Grabando. Ahora empieza entonces la grabación del día martes 2 de febrero. Siguen ingresando los compañeros, 27 somos. De 100, 27. Bueno, algo es algo. Para el día de hoy, entonces tenemos el empirismo y el racionalismo. A ver si alguien me puede decir en qué consiste el racionalismo. En pocas palabras. Que la verdad está en la razón o algo Por así. un lado, sí, por un lado que la verdad está en la razón, pero por sobre todo que el origen del conocimiento está en la razón. Ya nacemos con el conocimiento, no consciente, pero ya traemos nosotros el conocimiento. El conocimiento no es externo, sino interno, ya surge en la razón. Esto aprendimos con los racionalistas como Descartes y Leibniz. Ambos obtienen la misma cosa, que el conocimiento se origina en la razón. ¿Y qué sostiene el empirismo que vamos a dar hoy? El conocimiento se sostiene de la experiencia. Sí, el conocimiento se origina en la experiencia sensible. Hablamos de origen del conocimiento. Para el racionalismo se origina en la razón. Ahí entra azul. Para el racionalismo que el conocimiento se origina en la razón. Y para el empirismo que el conocimiento se origina en la experiencia sensible. Ahí está la diferencia. En un esquema podemos ver en Pine, ponerle Pine 3D. De mi pantalla, ¿verdad? De Pine. Sí, profesor. Sí. Para el racionalismo, así lo voy a poner, y el empirismo. Para el racionalismo, el conocimiento se origina en la razón. Y para el empirismo se origina en la experiencia sensible de su brazo está acá. Por ejemplo, aquí el conocimiento de la silla se obtiene del exterior. Y para el racionalismo ya nacemos con ese conocimiento. Todo el conocimiento del universo. Así como decía Platón, bueno, Platón era racionalista, porque ya nacemos, ya traemos con nosotros todo el conocimiento, nada más recordamos. Por eso para Platón, conocer es recordar. Y de la misma forma, Descartes sostiene que ya nacemos con las ideas innatas que ya desde antes de nacer traemos. Esto es racionalismo y esto es empirismo. El racionalismo le tenemos a Descartes y también a Leibniz. Y escribo Leibniz. Y sí. Aristóteles entonces era empirista. No era empirista. Sí, está bien. Sí, empirista es la palabra. Pero no era empirista propiamente, sino tendía un poquitito más hacia el empirismo. Era intelectualista, se le llama a esa corriente. El origen del conocimiento está en la experiencia, pero también se desarrolla en el intelecto, dice Aristóteles. Nada hay en el intelecto sin antes haber pasado por los sentidos, dice Aristóteles, pero no se le considera empirista. ¿Sí? Aclarando un poquitito. Pero tenés razón, tiende más hacia el empirismo. John Locke y David Hume son los dos representantes que vamos a ver, entonces, de estas corrientes. El racionalismo, que el origen del conocimiento está en la razón. El empirismo, que el origen del conocimiento está en el exterior, se adquiere del exterior. La mente es como un madero blanco, dicen los empiristas. Tabula rasa. Y sus representantes son John Locke y David Hume en el empirismo y Descartes y Leibniz en el racionalismo. Ubicándonos un poquitito de esa forma, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. El texto de la clase, aquí está todo ya esto desarrollado, todo esto brevemente, es una síntesis. Ustedes tienen que enriquecer ese material con todo lo que puedan encontrar según el programa. Ustedes cuando hacen sus materiales de estudios tienen que hacerlo en base al programa. Bien, entonces
Y aquí están los cuestionarios de John Locke, de David Hume y Immanuel Kant. El texto de la clase, entonces tenemos acá. ¿Ven? El empirismo, del empirismo racionalista, crítico al empirismo irracionalista. John Locke era el crítico y racionalista fue David Hume. Al revés, perdón, al revés. El empirismo crítico fue el de David Hume y el irracionalista John Locke. Bueno, ambas cosas. Está bien. El más moderado era John Locke y el irracionalista, pero que también era crítico, que tenemos a David Hume. Y después ya le tenemos al idealismo trascendental de Immanuel Kant. Este es el breve contenido sobre los filósofos a desarrollar hoy. Este material ustedes pueden descargar aquí, donde dice descargar, pero algunos no encuentran en su celular ese icono de descargar. Por eso yo les puse de esta forma, acá. Mira. Para descargar el material, acá tenés que hacer clic. Y ya te va a descargar. Ahí, mira, ya busca dónde irse para descargarse. Entonces, hay dos formas de descargar. Ingresando al Drive, aquí con este icono, o para descargar este material aquí, en este enlace que puse aquí abajo. Bueno, por un lado. Pero nosotros vamos a irnos al Drive, perdón, a la diapositiva del empirismo y también a la diapositiva del idealismo después. Vamos a conocerlos a estos señores. Y aquí en la ilustración le tenemos a el empirismo nomás así en forma general, pero al idealismo trascendental le tenemos a Kant, Immanuel Kant, que es de la filosofía alemana. Creo que es el primer filósofo alemán que vamos a desarrollar. Sí. Después hay dos más. Perdón, tres más después de Kant. Y el empirismo inglés que damos inicio. El empirismo se confronta con el racionalismo. Pero vamos a tratar de borrar esto de aquí. Un poquitito. Hay otra forma más fácil de borrar, pero bueno. Bueno, entonces, el empirismo, mejor dicho, el racionalismo, la razón, y el empirismo, la experiencia. Estamos hablando del origen del conocimiento. Estos dos se contraponen, así. Se oponen, luchan entre sí. Uno dice la razón y otro dice la experiencia. Pero Kant, con el idealismo alemán, va a tratar de unificar esto con el a priorismo. A priorismo. Trata de unir esas dos posturas antagónicas o contrarias, el racionalismo y el empirismo. Acá le tenemos a Descartes y a Leibniz, y aquí le tenemos a Locke y a Hume. Y el único representante del a priorismo es Kant, Immanuel Kant, el filósofo alemán. Así más o menos este esquema para que tengan ustedes cómo se puede poner en un plan. Hay otra postura también, que es la intelectualista que recién mencioné, que se sostiene que el intelectualismo de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles tiende más al empirismo y que el a priorismo kantiano tiende más al racionalismo, se suele decir. Pero cuando vemos esto de esta forma, vemos que el a priorismo kantiano trata de ser un punto medio entre ambas posturas. Bueno. Tenemos la diapositiva entonces del empirismo, sabemos ya dónde se ubica el empirismo. Acá le tenemos a John Locke y a David Hume. Esta es una imagen nomás, pero cuando vos haces clic sobre esto, ya te va a llevar a la diapositiva que está en precio. Y podemos presentar esa diapositiva. Es breve. Se nota que tiene mucho. No, pero no usamos todo. Les cuento que no usamos todo.
Bueno, vamos a ver. La edad moderna se inicia con Descartes. Yo puse edad moderna ahí, pero empieza con Descartes. Descartes es el primer representante de la filosofía moderna. Y aquí vemos un poquitito las características de la filosofía moderna que no mencionamos vez pasada. Aquí también la progresividad, la progresiva laicinización de la filosofía. A ver si alguien me puede orientar un poquitito con respecto al término laicización. Viene de laicismo, viene de laico. ¿Qué significa? La progresiva laicización de la filosofía. A ver, sí o sí habrá alguien. ¿Qué significa laico? Eso sí suelen escuchar. Creo que significa igual Preparación. para todos, educación igual para todos o algo así era. No, pero no. Se suele mezclar por esos temas. Pero tiene razón, yo Tipo iglesia y educación, tipo Preparación. la separación de ambos. separación. Hacerle laico a alguien. Y sí, pero ¿qué significa eso? Separación. Separación Que de la es iglesia. independiente de las religiones. Que es mejor todavía, Diego, que se separa y que es independiente a toda religión. La filosofía y la ciencia se deben separar de la religión o de la iglesia. ¿Entiendes? Ese es el punto. Y en la edad moderna empezamos ya con Descartes un poquitito, no tanto, porque habla otra vez de Dios, un poquitito ya. Pero también él dice de que yo no puedo confiar en la teología, yo no puedo confiar en la religión, yo no puedo confiar en nadie. Entonces parte para su pensamiento y quedarse con la ciencia laica y la filosofía laica. Laica significa que no es religioso, que no está en el clérigo. Perfecto, ahí sí ya tenemos la idea. Entonces la filosofía no era eso. Entonces la filosofía se va volviendo laica, podemos decir. El inicio del abandono del latín. Yo decía que Descartes todavía escribía en latín, pero después ya se iba cambiando de a poco. El desarrollo de las matemáticas y las ciencias físicas. Recuerden que yo les decía que la ciencia, toda la ciencia, la verdad científica, estaba en manos de la iglesia en la Edad Media. Entonces después de a poco se va separando. El desarrollo de las matemáticas, el surgimiento de la idea de progreso en la ciencia. Porque ustedes saben que en la Edad Media ya se decía, todo ya se sabe. Si vos tenés alguna duda, consulta con quién, consulta con la Biblia. ¿Entiendes? Tenés cualquier duda, con la Biblia, porque ahí está todo. Y todo ya es sabido, ya nada se podía saber. La ciencia no va a avanzar más, porque todo ya es sabido, todo está en la iglesia. Eso se decía en la Edad Media. Sin embargo, Descartes y otros filósofos empezaron a introducir ideas de progreso, que a partir de aquí recién la ciencia va a desarrollarse. Y gracias a eso tenemos todo el desarrollo científico, incluido el COVID, que tiene que ver nada. Bueno, está bien, seguimos. El Renacimiento. Un término también nuevo. Renacer, dice luego. Pero ¿qué es lo que va a renacer aquí? Vamos a leer un poquitito. Dice, dicha expresión se utiliza para designar el periodo decisivo de la historia del occidente europeo, los siglos XV y XVI, caracterizado por los notables cambios en casi todas las manifestaciones humanas, que disolvieron la mentalidad teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Que el centro era Dios. Dios. Perfecto. Que Dios y la iglesia eran el centro. Y ahora, ¿quién es el centro? El hombre. Le desplazamos a Dios y le ponemos al hombre como centro. En cuanto a la ciencia, recuerden, no decimos en cuanto a la religión, hablamos de la ciencia. No es que nos queremos volver todos ateos, no. Solamente decimos que para la ciencia el hombre es el centro, porque depende del hombre, depende de él el conocimiento científico. En la época medieval, luego dice, y permitieron el inicio del humanismo moderno, el hombre como centro. Dice ahí, el giro cosmovisional del hombre.
También giro del cosmos, o sea, la visión del mundo, del hombre, de un geocentrismo y teocentrismo. Geocentrismo, gea, tierra, geocentrismo, Dios. Entonces, la tierra como centro y Dios como centro, a un heliocentrismo. ¿Qué significa eso? El sol como centro y el hombre como centro. El antropocentrismo le desplaza al teocentrismo y el heliocentrismo al geocentrismo. Estos son puntos importantes que hay que manejar a partir de la edad moderna. Entonces tenemos esa visión del mundo, sus logros y su proyección histórica y científica. Dice la renovación de las escuelas de la antigüedad, yo decía en las grandes universidades de la Edad Media, pero que Dios como centro, la iglesia y todo ese tema, no hay ciencia. La invención de la imprenta también en esa época, el descubrimiento de nuevos mundos, aquí América y otros, la ruptura de la unidad religiosa de Europa también, qué pasa con la iglesia cristiana, se separa, el surgimiento de nuevos problemas políticos también, con la masificación de las cosas y el advenimiento de la democracia. Entonces la clase media se fortalece. Los nuevos métodos científicos también, a partir de Descartes. Bien, esto es importante manejar porque puede que aparezca, esto está en el programa. Bien, pasamos ya directamente con el empirismo. ¿Qué sostiene el empirismo? Voy a mirar un poco si nadie está ahí. No, todos ya estamos. Estamos entre 33. Bueno. Está la lluvia por ahí. Muchos compañeros tuvieron problemas, por eso Sí, sí. muchos no pudieron rendir el simulacro y Sí. tampoco conectarse a la clase. Ah, sí. Pero lo del simulacro se puede solucionar. Se le puede pedir a la profesora que dé más tiempo. Y lo de la clase se puede solucionar con el video que estamos haciendo. Bien. No es lo mismo, pero por lo menos palía. Ahora lo del simulacro también, como dice su nombre, es simulacro, pero que es muy importante. El empirismo, el segundo de los movimientos de la Edad Media. Primero racionalismo. Enfrentado al racionalismo, tiene de común su preocupación por el problema gnoseológico conocimiento, aunque con soluciones diferentes, ¿sí? Porque el origen del conocimiento para el empirismo es la experiencia sensible. Cuando vos nacés con la mente en blanco y de a poco vas imprimiendo los contenidos del conocimiento en tu mente, conociéndolo. Sostiene que el conocimiento se origina en la experiencia sensible. Rechaza la existencia de un conocimiento a priori o ideas innatas. No nacemos con el conocimiento del mundo. Bien. Se adquiere el conocimiento. Rechaza la existencia de un conocimiento a priori o ideas innatas. Sus representantes son Bacon, no desarrollamos, Thomas Hobbes, Bacon, a ver, no recuerdo su nombre, Francis Bacon, Thomas Hobbes y John Locke y Hume. Pero nosotros vamos a desarrollar solamente John Locke y David Hume. El primero de todos, John Locke. John Locke. En Princeton, 29 de agosto de 1932, y muere en Exeter el 28 de octubre de 1704. Fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo. Importante, anotar. El padre del empirismo. No pregunten por la madre, el padre. Era padre soltero. Y del liberalismo moderno. Obviamente, porque no fue una mujer, y bueno, en esa época no estaba tan permitido el tema de la mujer. Justamente, John Locke era un defensor de los derechos humanos. Así que, a partir de él y de la Revolución Francesa en el año 1789, ya tenemos mayor libertad. No precisamente en el año 1789, sino posterior a eso, con el gobierno de Napoleón. Se logra en el Parlamento francés
el voto de la mujer, por primera vez. Sus obras, ensayos sobre el entendimiento humano y cartas sobre la tolerancia, tratados sobre la guerra civil, sobre el gobierno civil, perdón. La experiencia, fuente del conocimiento. Su nombre lo dice todo. Dice, el entendimiento humano, la mente humana es como una tabla rasa, dice. Tabula rasa. ¿Por qué digo tabula rasa? Porque ese es el término en latín que dice madero blanco. Madero blanco. La mente es como una pizarra en blanco que vamos a tener que escribir. El término es tabula rasa. Por eso puse más o menos así, pero puse otra vez tabla. Pero el término es tabula rasa, con B larga. Así le falta uno más ahí. Donde nada hay escrito. La mente humana no tiene la virtualidad. No tiene la virtualidad para producir por sí misma idea de ningún tipo, sin la acción de la experiencia. Yo no puedo producir ninguna idea si es que no veo, no siento, no palpo. Todo conocimiento procede de la experiencia sensible. Si la mente es como un madero blanco, sin ninguna idea, ¿cómo entonces llega a estar provista de ello? Se le pregunta a John Lewis, ¿y cómo lo ve? En la mente va a ingresar conocimiento si, bueno, si está en blanco. Imposible. Incluso hasta ahora se le critica eso a John Lewis. ¿Cómo llega a estar provista de ideas si es que está en blanco? Dice. Y de la experiencia, dice John Lewis. En ella se funda todo nuestro conocimiento. Todo lo que sabemos parte de la experiencia sensible, dice John Lewis. Origen de las ideas simples y la formación de las ideas complejas. Las ideas simples proceden de un solo sentido. Idea simple dice oído, ojo, yo veo, yo escucho. Esa es entonces una idea simple. Esa es una idea simple. Y las ideas simples son las ideas que dice que dejan huella en nuestra mente. Entonces yo me acuerdo, ayer por ejemplo me quemé y en ese momento en que me quemé demasiado me dolió. Pero hoy puedo recordar y decir que ya no me duele más, pero me acuerdo de ese dolor que me causó. Y ya bien no voy a tocar más. Y el gato, una vez tengo que tratar. Bueno, en las ideas simples se distinguen. Dice, bueno, aquí el poquitito dice, la impresión sensible de las ideas simples por una sensación dice, deja una huella. Y yo en base a esa huella ya puedo reflexionar, hoy puedo reflexionar sobre lo que pasó. Entonces tenemos ya una idea más compleja. ¿Por qué? Porque esa idea que surgió en la mente ya puedo manipular. Puedo pensar, por ejemplo, yo he visto ayer un perro negro y ya puedo tener en mi mente aquí. Incluso ya puedo transformar eso. Te puedo mentir, puedo decir blanco, todo eso. Te puedo cambiar un poquito. Fruto de la reflexión. En las ideas simples se distinguen cualidades primarias, números, figuras, cuántos son, de qué color era. Cualidades secundarias, la sensación subjetiva, el olor, color, sabor. A ver si alguien, por ejemplo, me puede decir, bueno, recién acabo de dar el ejemplo del color, pero del olor, ¿a qué huele, por ejemplo, la mandarina? Huele a mandarina. Y no sabemos, ¿verdad? Pero vos olés eso y ya te acordás que es mandarina. ¿Cierto? Sí. No le podemos decir olor mandarina. Bueno, podemos decir, ¿verdad? Pero en realidad no decimos nada. Si vos le decías a una persona que nunca probó la mandarina, mira, este es mandarina, le decís, cierto, te va a decir, no te va a poder decir, porque no conoce. Entonces tiene que conocer por medio de la sensación, del olfato. Entonces hay que conocer. Hay que conocer por medio de los sentidos para conocer realmente. Te escucho, Matías. No, solo un ejemplo de que hay concursos de vinos en donde se suele oler para saber de qué marca es o cuáles son las sustancias que contienen. Para conocer la uva que tiene, la uva. ¿De qué uva? ¿De qué cepa? Sí. Perfecto, sí, pero hoy es martes recién.
Así que no vamos a hablar de esas cosas, vamos a hablar de Catador de otra. vino, profe. Catador de vino, claro, claro, claro. Se le llama también, es un estudio de la, a ver, no recuerdo, bueno, pasó nomás. Vamos a seguir. Sí, por supuesto, y el olfato es importante, y no solamente para el vino, sino y el gusto, sino también el gusto. Los que conocen los perfumes, por ejemplo, o hacen los perfumes, tienen que tener un fino olfato. Bueno, dice después, cualidades secundarias, sensación subjetiva, olor, color, sabor, nunca van a ser iguales. Cualidades complejas, la mente ejerce un poder activo sobre las diversas combinaciones. Yo puedo pensar en el perro de ayer y le puedo cambiar el color. Son ideas elaboradas por la mente, las cualidades complejas, la mente humana, y que no proceden directamente de la reflexión o la sensación, porque estoy inventando. Mi mente ya elabora eso a partir de las impresiones sensibles, pero ya inventa cosas. En las ideas simples, la mente actúa de forma pasiva. Recuerden esto. Voy a mostrar en un esquema. En las ideas simples, bueno, en las ideas simples, las ideas actúan de forma pasiva. ¿Qué es lo que quiere decir? La mente actúa de forma pasiva acá. Ese es su mente. Una silla. Para conocer la silla, conoce tal cual es la silla. En la idea simple, la mente acepta tal cual es, no cambia. Después recién él puede cambiar con su mente, puede inventar cosas, pero la sensación es directa. No puede equivocarse, ya que está viendo la silla o está tocando la silla. ¿Entiendes? No puede variar y actúa de forma pasiva, no activa. ¿Quién dice que actúa de forma activa la mente? En primer lugar, los racionalistas. Y también Aristóteles decía eso. Ahí se distingue del pensamiento intelectualista de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino y de John Locke. Porque Locke dice pasiva. Esto ingresa tal cual, tal cual. Aristóteles dice, no, la mente, por supuesto, es pasiva también, pero más activa que los empiristas. Porque dice que el hombre quiere, busca e interpreta esa cualidad. Por eso es intelectualista la postura aristotélica. Sí. En las ideas compuestas, la mente tiene una gran actividad. Sí, porque que inventa cosas. Pues. Recuerden que las ideas, las cualidades complejas, compuestas, la mente ejerce un poder activo sobre las combinaciones. Puede ya inventar el color. Nunca vimos un elefante de color rosa, ¿verdad? Nunca vimos. Pero vos podés pensar en él. Pensando en un elefante y le cambia de color. Entonces tu mente empieza a actuar de forma activa, pero no se basa en una impresión sensible directa. Porque cuando vos ves un elefante, el elefante es gris, no puedes cambiar de color. Bueno, y sabemos que es gris, porque esa es la realidad. Bien. En cuanto a sus ideas políticas, su concepción ética también. Fue el primero el gran defensor de los derechos humanos, importante, puede salir del examen. Defensor de los derechos humanos. El primer gran teórico de la democracia. También la democracia moderna. Pregunto, ¿quiénes eran defensores de los derechos humanos y de la democracia en el mundo antiguo? No eran los griegos, profe. Sí, los griegos, pero ¿quiénes específicamente? Porque creo que ellos lo que empezaron con la democracia. Sí, pero ¿quiénes de los filósofos? Aristóteles defendía la democracia, pero apoyaba la esclavitud. Muy bien. ¿Quiénes defendían los derechos humanos y la democracia? Los sofistas. Los sofistas, muy bien. Ya que no sé quién sos. Diego. Diego Pereira, los sofistas, muy bien. Esto es importante. Es importante porque puede que aparezcan. Los primeros defensores en la historia de la filosofía de los derechos humanos fueron los sofistas. Y en la edad moderna podemos decir que fue John Locke. Y también él fue el que tuvo la visión de los
de la división de los poderes del Estado. Él fue el precursor del liberalismo inglés, el precursor y de la democracia. En esa época no había democracia. ¿Dónde está? ¿Cuál es el primer Estado democrático del mundo moderno? Del mundo moderno. ¿Cuál es? El primer Estado moderno que tuvo democracia. No va a aparecer en el examen. Sí, te escucho. No fue Roma, profe. No, moderno, lo decimos, moderno. Sí, de Roma sí también, pero es antiguo, el Civitas, es antiguo. Moderno fue Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, que utilizó las ideas de John Locke. Y posteriormente fue Francia, con la Revolución Francesa, el revocamiento de la monarquía francesa. Ahí termina la monarquía francesa. ¿Entiendes? Y apareció la democracia, la república y la democracia. Lo mismo ocurre en Estados Unidos el 4 de julio, como le dije, de 1776. Y de ahí, casi todo el mundo. A partir de ahí. Un dato importante, pero más para historia, ¿verdad? No tanto para filosofía. Pero lo importante es que el precursor de la democracia y las ideas de libertad, de los derechos humanos también, ¿verdad? Que se pregonaron en la Revolución Francesa, fue John Locke. La moral básica es la que hay que procurar el bien y evitar el mal. Miren que es muy bueno. Ah, no leí esta parte. Voy a volver un poquitito. El primer gran teórico de la democracia, ya dije, es el primero que previno contra los peligros de la democracia, que la democracia sea en realidad una demagogia. Cuando se le engaña al pueblo no existe una verdadera democracia, consistente en el halago irracional al de los gobernantes a las masas. Sí, un votado y fuera. ¿Y quién vino a sistematizar esa idea que está diciendo John Locke? Fue, voy a decir ya rápidamente, entonces para ubicarnos un poquito, fue Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. ¿Y quién fue Nicolás Maquiavelo? El padre de la política como ciencia, Nicolás Maquiavelo, donde llega a sistematizar todas estas ideas de John Locke. La división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, fue justamente una idea de John Locke, hasta hoy en día. Y la ética de Locke inicia con la ética utilitarista. ¿Qué significa eso? Que solamente es bueno lo útil, lo válido para uno, dice John Locke. Por un lado es bueno, pero por otro tal vez no tan bueno, porque es un poco mediático, ¿verdad? Importa más los medios para lograr el fin. Más o menos de lo de Maquiavelo. El medio, no tanto el fin. Perdón. El fin, no tanto el medio, el fin. No importa los medios más o menos, porque te es útil. Ahí está. Y la frase de Maquiavelo justamente era eso. Decía, no importa el medio que se utilice con tal de alcanzar los fines, que era llegar al poder. La ley moral básica es la que hay que procurar el bien y evitar el mal. Y aquí surgen muchísimas cosas. Fíjense, procurar el bien está muy bien, valga la redundancia, pero dice evitar el mal. ¿Y esto va en contra de qué? Evitar el mal. Va en contra del sufrimiento. Pero profesor, está bien, y con sufrimiento. Sí, pero el cristianismo que dice que hay que sufrir. Para de sufrir. Sí, porque después viene la salvación. Y en contra de todo eso, ¿qué nos dice John Locke? No, hay que evitar el mal a toda costa y hay que procurar el bienestar. ¿Y qué significa bienestar? Vivir bien, la comodidad. De ahí surgen muchos términos ingleses, el confort. ¿Se imaginan? El confort, lo más confortable del mundo. ¿Y por qué? Porque hay que procurar el bien y evitar el mal. Hay que procurar lo útil para mi vida. Dice después, para el fundamento de la moral es el bienestar. ¿Qué es el utilitarismo? Dice,
todo tiende al placer, porque el placer te hace bien, o sea, vos te relajas y huye del dolor. Estamos acostumbrados en esta parte del mundo a aguantar el dolor, lastimosamente. Miren, no es que yo sea precisamente utilitarista, pero hay mucho aguante, muchísimo aguante. Aguantamos la corrupción, aguantamos a los políticos corruptos, aguantamos un montón de cosas en este lado del mundo y nos reivindicamos nuestra libertad. Nadie puede venir y quebrantar mi bienestar. Como ya lo decía Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, el bien común, lo que le hace bien a todos, hay que procurar. Ya lo decía Aristóteles, pero esto lo enfatiza en un sentido de bienestar, el bienestar de uno mismo, la tranquilidad, que está muy bien, por supuesto, ¿verdad? Pero que refuta todos esos prejuicios cristianos que teníamos nosotros en la mente. La mujer, por ejemplo, tenía que aguantar al marido, no importa que sea un golpeador, un discriminador, un machista. Tenía que aguantar, ¿por qué? Porque es su marido. Eso hoy en día se está rompiendo, ese esquema se está rompiendo. Entonces dice, todo hombre tiende al placer, a lo que le hace bien. Y ya entramos en el problema del hedonismo y huye de todo dolor. Bien, esa es la ética entonces de John Locke. Ahora entramos con David Hume, tenemos poco tiempo. David Hume solamente lo más importante. Dice filósofo inglés. También John Locke era inglés. Ahí está. John Locke. Dijimos ya, era inglés. Sí. En inglés, dice, nació en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, o sea que y plata y látigo, aunque de modesta fortuna, no tanto. Se ha considerado a Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Uno de los máximos. Y John Locke, sí, también John Locke, pero el más importante, David Hume. David Hume. Bueno, ¿puedo prender la luz? Obra, ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano. Su epistemología empirista. ¿Qué significa epistemología? Su conocimiento sobre el empirismo, el conocimiento humano sobre el empirismo. También podemos decir gnoseológico. Todo conocimiento se da a partir de las impresiones sensibles, y él utiliza ya un término muy importante, impresiones sensibles. Imagínate nomás, vos imprimís el contenido del conocimiento en la mente a partir de la experiencia sensible. Tu mente en blanco, al igual que John Locke. Pero vos lo único que haces es imprimir así directamente ese conocimiento en tu mente a partir de una impresión sensible o de las sensaciones. Dice, ¿qué son las impresiones? Son las percepciones vivas, actuales, proporcionadas por los sentidos. Cuando vos ves algo directamente, pueden ser sentidos externos, la sensación, e internos, las emociones. Las emociones en cuanto a la respuesta de uno ante lo que está viendo. Y la sensación es directa, porque vos lo que ves. Como decía yo, vos ves la silla y captás la silla. Eso es lo que agregas en tu mente. Ideas. Las ideas son impresiones débiles, percepciones débiles, porque es de tu mente nomás traigo reciclajes, fruto de tu recuerdo de impresiones anteriores. Son las ideas para David Hume. ¿A qué le da más importancia? ¿A la idea o a la impresión sensible? A la impresión sensible. La idea ya es un recuerdo que uno tiene. La impresión sensible es actual, del momento. ¿Sí? La diferencia entonces entre impresión sensible e ideas. Las leyes de asociación. Bueno, como decía él, que lo válido era lo que uno percibe en ese momento, porque esa es la impresión sensible. Si vos te acordás ya de que te quemaste, ya es un recuerdo, pero lo vívido es lo actual, cuando uno percibe algo. Y ese recuerdo hace que vos creas que ocurren ciertas situaciones, pero en realidad no son. Como las leyes de la asociación. Él dice, es nada más una asociación de ideas, de recuerdos, pero no son impresiones.
Entonces no son conocimientos, porque no son impresiones sensibles. A él lo que le interesaba son las impresiones sensibles. Entonces, nuestra mente nomás hace que supuestamente exista un hecho causal, que el fuego o que se queme algo o que se caliente algo por medio del fuego es por mera impresión sensible. Cuando vos un día te vas y calentas agua y te pones fuego, ese calentarse del agua es por el fuego, no es por el fuego, es porque siempre pasó, nomás. O todas las veces que hiciste ocurrió. Entonces vos decís, esto es causa de. Sin embargo, David Hume nos dice, no, es nada más leyes de asociación. Voy a explicar mejor esto, no se preocupen. Voy a hacerles que entiendan y van a convencerse. Dice, la ley son leyes de semejanza, contigüidad y causalidad aparente. No existe la causalidad. La crítica, este término hay que cambiar. Debe ser casualidad. Casualidad. Porque no existe la causalidad para él. Dice, la crítica al principio de causalidad y a la idea de sustancia. No existe la sustancia. Creemos que existe, pero no existe. Es un mero nombre. El nominalismo. El nombre no es. No es que sea algo, una sustancia. Dice, no tenemos impresiones del hecho causal. No tenemos impresiones del hecho causal. Por lo tanto, no tenemos fundamento de su causalidad. La causalidad es fruto de la imaginación y del hábito, la repetición. Pues solamente tenemos impresiones sensibles particulares. No podemos tener el conocimiento de la sustancia. No conocemos la sustancia. Puede que exista, pero no podemos conocerla. La idea de sustancia es la nada. Simple cuestión. Voy a mostrar esto en el esquema. Profe, ¿puedes repetir otra vez qué es la causalidad, por favor? Perfecto. La causalidad no existe, para empezar. Nada más es fruto de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestros hábitos. No sé por qué dibujé al hombre acá. Voy a mostrar en el ejemplo del agua que dije. Bueno, estaba una olla, esa es la olla con agua transparente hoy. Y vos le pones fuego. Y arde ahí todo. Arde del fuego. ¿Qué ocurre con el agua? Se calienta. Podemos decir que así, se calienta el agua. ¿Por qué se calienta el agua? Por la causa del fuego, decimos, ¿verdad? Pues del calor del fuego. Pero no, para John Locke no existe la causalidad. Porque siempre que pusiste fuego y le arrimaste el agua con la olla al fuego, se calentó. Pensás que siempre va a ser así y decís, creás una idea de causalidad. El fuego calienta el agua. Pero no dice John Locke. ¿Y cómo va a refutar eso que es tan difícil? Y lo que tenemos acá es la impresión sensible de fuego. Eso es lo que existe, el fuego. Y acá tenemos la impresión sensible del agua. Agua caliente o fría. Y eso nomás existe. Acá no existe relación de causalidad. No existe. Lo que existe es una contigüidad. Porque siempre pasó, o semejanza. Siempre pasó. O como decía su término de asociación. Nuestra mente asocia la idea de fuego con agua. Resultado, agua caliente. Pero no es así, según John Locke. Perdón, según David Hume. David Hume, como dice ahí. Todavía no demostré, solamente dije lo que sostiene él. Miren, fíjense. Agua, fuego, unimos eso, siempre va a dar agua caliente. Pregunto ya eso yo. Si yo uno agua con fuego, ¿se calienta el agua siempre? A pesar. Sí, profesor. ¿Quién fue?
Yo, Esteban, profe. Esteban. ¿Y qué dicen los demás? El agua también puede apagar el fuego. También, ¿verdad? Pero sí, tenés razón. Pero en este caso hablamos de una olla, agua, fuego abajo. Siempre se va a calentar el agua. Sí. Y no. Vamos a ver el profesor así todo al revés, ¿verdad? Voy a tratar de defender la postura de John Locke, no, perdón, de David Hume. Voy a tratar de defender. No es que yo piense así, ¿verdad? Yo le defiendo a él nomás. Bueno, imagínense en Alaska, por ejemplo. No sé, o en el Polo Norte. Anda a querer prender fuego ahí. Me pasaba, estuve viendo una película sobre el monte Everest, en la cúspide. Anda a querer prender fuego ahí. Ah, profe, pero eso sería el accidente ya del agua y del fuego, no sería más agua y fuego en sí. Pero atendeme una cosa, niña, atendeme una cosa. ¿Acaso como es acá en Paraguay o en el mundo, en el planeta Tierra, en lugares específicos? Así es en todo el universo. No, el universo es más amplio que un minúsculo punto que es el planeta Tierra. Profesor, En la luna, por ejemplo, anda a querer prender fuego, no hay oxígeno. profesor, ¿Te escucho? con tan solo de prender, no sé, una vela sobre una olla de 50 litros y esperar que se calienta. Y también, ¿verdad? Vos tenés la impresión sensible del fuego y del agua, una olla enorme con una vela. Y se va a entibiar, podemos decir, ¿verdad? Pero no. Oye, te recuerdo, Idalia, creo que era Idalia la que estaba hablando, no recuerdo bien, la escuché por la voz. Estoy tratando de defender la idea de John Locke, perdón, David Hume, que fue el más extremista de los empiristas. El más extremista, ya exageró con eso. Porque existe la causalidad, existe. Y tenemos Profesor, razón cuando decimos, sí. En tu ejemplo, por ejemplo, de la olla, la causalidad sería poner la leña. Sí, claro, claro. Y con la leña y todo, ¿verdad? Anda a querer prender fuego en lugares en donde no se puede encender una llama. En el monte Everest, en la cúspide, por ejemplo, no hay oxígeno. Poquísimo oxígeno hay. Tienes que llevar tanque de oxígeno para respirar ahí. Y no vas a poder encender nada. O en lugares tan húmedos que no puedes encender una leña. Hay ciertos momentos del año en que vos no podés encender un brasero. Te cuesta encender. Cuesta muchísimo. Y son formas de darse en la realidad. La gravedad, por ejemplo, Newton decía que la gravedad era universal y absoluta. Sin embargo, Einstein sostiene de que no, eso depende del lugar y del tiempo en que se va desarrollando esa gravedad. Incluso hay lugares en donde la gravedad no afecta y eso, por ejemplo, son excepciones al ejemplo de la ley universal. Miren que es una ley de la gravitación universal. O sea, es extraordinario. Pero también tiene sus fisuras. Nada es absoluto. Miren, todo esto que estoy diciendo es nada más para apoyar la idea de David Hume. Él fue extremista, negando la causalidad y diciendo que nada más era un fruto de la asociación de ideas o de hábitos o recuerdos vagos que tenemos de lo que ya ha pasado. Es nada más para apoyar esa idea. Pero les digo nomás que la ciencia actualmente no sostiene ninguna verdad absoluta. O sea que si vos decís esto es así, 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 no es así, siempre. Porque hay excepciones. No existe ninguna ley en la ciencia que sea absoluta. Existe. Todo depende otra vez del contexto y situación en que se encuentra esa teoría. Bien, apoyando un poquitito el pensamiento de John Locke. Entonces, solamente tenemos impresiones sensibles del fuego, del agua, y nuestra mente asocia eso. Y dice, la causa del agua caliente es el fuego. Lo mismo pasa con la existencia de Dios. En el segundo esquema, voy a terminar de leer esto. No tenemos impresiones sensibles del hecho causal. Por lo tanto, no tenemos fundamento de la causalidad. Esto hasta hoy, mira,
Les prometo, les juro que la ciencia sostiene de esa forma. Solamente existen impresiones particulares. Solamente eso. No podemos tener un conocimiento de la sustancia. Muchas veces el científico se imagina una idea, una teoría, que no puede demostrar. Entonces no es válida. Porque cada teoría se debe demostrar experimentalmente, con cada ejemplo particular o con cada impresión particular, como sostiene David Hume. La idea de sustancia es la nada. Eso ya leímos, pero vale la pena recalcar un poquitito. La caída en el escepticismo. Todo filósofo que abusó un poquitito de una idea, como David Hume, y ustedes se dieron cuenta, entonces cae en una incoherencia. Dice, el escepticismo de Hume se da en coherencia a la sustancia. Él decía ya luego, la idea de sustancia no existe, o las ideas no existen prácticamente, solamente existen impresiones sensibles y esas son las más válidas. Duda de la existencia de la sustancia. Entonces es escéptico a la sustancia, lo que le lleva a caer en el fenomenalismo. ¿Y qué significa fenomenalismo? Solo existe el fenómeno. Solo existe el fenómeno. ¿Quién nos va a explicar mejor esto? Va a ser Kant. Después, enseguida nomás. Manuel Kant o Immanuel Kant nos va a explicar mejor el tema del fenómeno. Pero lo que nos quiere decir aquí Hume es duda de la existencia de la sustancia, pero también todo lo que podemos conocer es el fenómeno. Fenomenalismo. Solamente existe el fenómeno. Dice su formulación política. En su pensamiento político sostiene dos puntos. Rechaza la idea de autoridad divina. Puede existir la autoridad divina solamente en los hombres. Y no hay impresiones de la divinidad. Voy a explicar eso enseguida. La sociedad se origina en el instinto sexual. Empezábamos con las ideas de Freud. Y en la protección de sus miembros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué existe la familia? ¿Por qué existe papá, mamá y los hijos? Juntos. O por lo menos papá y mamá. ¿Por qué existe? Dice David Hume, por el instinto sexual. ¿Por qué el marido antiguamente, ¿verdad?, salía a trabajar para sostener la familia? Por lo sexual, dice, por el instinto sexual. La protección a su mujer, que le va a dar hijos, y esto va a trascender para perpetuarse la especie del hombre. Entonces, ya no tenemos vestigios del pensamiento de Sigmund Freud, ya, del psicoanálisis. Sigo. CoAPB. Pero quería explicar yo este punto donde dice no hay impresión sensible. El programa no habla de esto precisamente. Pero ¿cómo vamos a explicar esto que está escrito ahí? Les digo. Bueno, vamos a borrar el dibujito. De la misma forma como expliqué este dibujito, voy a argumentar también la existencia de Dios. Dice, ¿quién fue el creador del mundo? Estoy dibujando el planeta Tierra. ¿Quién fue el creador de este mundo? Dice David Hume. ¿Fue Dios? Dios fue el creador del mundo. Dios hizo este mundo. Dice, no fue Dios. ¿Quién fue? Y no podemos saber. Pero de lo que sabemos es que Dios no fue. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos eso? Tanto dibujar, ¿verdad?, pero para después rechazar. Porque aquí pensamos nomás que fue Dios. Ni siquiera podemos afirmar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios no existe una impresión sensible. No tenemos impresión sensible de Dios. Sí tenemos impresión del mundo. Vemos el mundo. Pero no vemos a Dios. Entonces no podemos admitir que aquí Dios fue la causa del mundo. Esa es la postura de David Hume con respecto a la creación del mundo. Rechaza. Dios no fue.
¿Por qué? Porque no tenemos una impresión sensible del mismo. Solamente tenemos una impresión sensible de Dios, del mundo, no de Dios. No existe una impresión sensible de Dios. Ya. Con respecto a la postura de David Hume, directamente no fue ateo, pero rechazaba la sustancia. Y Dios es una mera sustancia, es una idea. David Hume admite la existencia y el conocimiento solamente de los fenómenos físicos, podemos decir. Y Jacob Abel. Bien, tenemos que pasar, no sé si hay dudas acá, tenemos que pasar al siguiente contenido, que es Kant. Vamos a tratar de que sea breve. Kant. Y aquí tenemos la diapositiva sobre el idealismo alemán. Bueno, vamos a dar inicio. También aquí para iniciar el texto. No sé si hay preguntas. Dice acá idealismo versus materialismo, pero en realidad no vamos a confrontar estas dos ideas todavía en la siguiente clase. Ahora nada más vamos a ver el pensamiento de Kant, ya que el siguiente filósofo es Federico Hegel y todavía no vamos a desarrollar este filósofo. Nada más el idealismo alemán. Representantes del idealismo tenemos aquí a Kant, Fichte, Schelling y Hegel. ¿Qué sostiene el idealismo? Dice la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Solamente existe la idea o espíritu. Eso es lo que sostiene el idealismo. Podemos decir el idealismo puro. Pero Kant todavía admite la idea de la materia, el fenómeno. Un sinónimo es el inmaterialismo. O sea, es lo mismo decir inmaterialismo que idealismo. Por eso es que lo confrontamos después con el materialismo. Pero después, ahora nada más con Kant. Los representantes son Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Y hoy solamente vamos a desarrollar a Immanuel Kant, porque todavía él habla sobre la gnoseología, o el origen del conocimiento humano. Parece que hay alguien que va a ingresar. Sí, ahí se fue. Se fue. Ahí está. Bien. Nació en Königsberg, Prusia, en esa época Prusia, ¿verdad? Hoy en día Alemania, el 22 de abril de 1724, y murió en Königsberg y Wieden, es en el mismo lugar, el 12 de febrero de 1804. Nunca salió de su ciudad, nunca. Nació en esa ciudad, se desarrolló en esa ciudad y murió en esa ciudad. Pues, pero es uno de los más grandes filósofos alemanes de la historia. Fue un filósofo alemán de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del idealismo alemán. Está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Su obra principal es Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio y Crítica de la razón pura. Y tenemos ahí su ilustración. El idealismo trascendental, y ese es nuestro tema. ¿Por qué es trascendental? Trasciende. Yo voy a hacer un esquema y en ese esquema vamos a tratar de comprender un poquitito mejor de lo que va a estar escrito aquí, pero voy a leer el escrito, pero voy a explicarlo con un esquema, así como lo hice con Luke y también lo hice con Hume. Idealismo trascendental. Se establece que todo conocimiento existe la existencia de dos elementos. Para que se dé el conocimiento, se deben dar dos elementos. ¿Sí? Dos elementos. El intelecto humano, o el entendimiento humano, como decía él, es este, y la experiencia sensible, que proviene del exterior. Yo les decía hace rato que el apriorismo trata de ser una postura intermedia entre el
racionalismo y el empirismo. Y tal cual, miren, aquí está el racionalismo, la razón, y el empirismo, la experiencia. Bien. Para que se dé esto, entonces aquí está el conocimiento. Se requiere de ambos conocimientos, de la experiencia sensible y del entendimiento humano. De ahí entonces esa síntesis, que es el conocimiento. Dice dos elementos. El primero, que es externo al sujeto, es decir, el objeto del conocimiento, que es principio material. El principio material del conocimiento es externo. Dice el segundo, propio del sujeto, lo opuesto, o principio formal, que no es más que el sujeto que conoce. Lo que decíamos, en primer lugar, la experiencia sensible, y en segundo lugar, el entendimiento, lo que está dentro, el racionalismo y empirismo. Con respecto al segundo, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. O sea, el sujeto aporta lo suyo. ¿Y qué es lo que aporta? Yo pongo un borradorcito. Un momentito. ¿Cómo es, profe? ¿El sujeto aporta? El sujeto aporta lo suyo. ¿Qué es lo que aporta? Y eso quiero mostrar. Sí, perfecto. Eso es lo que quiero mostrar. Aquí está el borrador. Bueno, borrador en blanco. Blanquito, blanquito. No se borra también. Quedó con mancha. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que aporta el entendimiento? Aporta lo suyo, decía. Dice las formas a priori del entendimiento. Esto es lo que aporta el intelecto. ¿Y qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que aporta el exterior en las experiencias sensibles? Dice Kant, que son las intuiciones fenoménicas. Aquí arriba dice formas a priori del entendimiento. Y aquí abajo, con respecto a la experiencia, las intuiciones fenoménicas. Después volvemos con esto. Voy a explicarlo mejor. Les aseguro que van a entender perfectamente. Les aseguro. Sí. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Y aquí tenés ya expresado todo eso que dije. Dice, es la síntesis de las formas a priori del entendimiento, que son las 12 categorías y las nociones de espacio y tiempo. Vamos aquí un poquitito. Formas a priori del entendimiento. Y aquí adentro voy a escribir esto. Las 12 categorías. Sí, categorías. ¿Cómo salió también? Las 12 categorías y las nociones de espacio y tiempo. Está. Esto es lo que aporta el entendimiento. ¿Y qué son las 12 categorías? Son los 12 tipos de juicios. Quien dio lógica va a comprender un poquitito. No todos dieron lógica. Son formas de juicio afirmativo, negativo, hipotético, categórico. Tenemos también el asertórico, tenemos el hipotético, categórico, apodíctico, problemático y otros más que completan. El sintético, el analítico, que agrega Kant. 12 tipos de juicios tenemos. Un ejemplo, el juicio afirmativo. El perro es un animal, es una afirmación, es un tipo de juicio, como ejemplo. Entonces, hay 12 tipos de juicios, que son formas vacías,
formas vacías que tenemos en la mente. Esto no lo adquirimos de la experiencia. Esto ya son condiciones de la mente. Y también las nociones de espacio y tiempo. Estamos en un espacio determinado y en un tiempo determinado. KQP 2021, enero, de febrero ya, febrero, el 2 de febrero. Entonces hay un espacio y un tiempo. Y esas condiciones no lo dan el exterior, sino la mente ya directamente lo sitúa. Cuando yo conozco algo, lo conozco en un espacio, en un tiempo determinado. Esa es la parte racionalista de Kant. Y la parte empirista dice las intuiciones fenoménicas. ¿Y qué son las intuiciones fenoménicas? Son las sensaciones. O podemos llamarle también como Hume, impresiones sensibles. Impresiones sensibles. Todo lo que mis sentidos perciben. Para que se dé esto, entonces, para que se dé el conocimiento, no hace falta las formas a priori y el entendimiento, que son las 12 categorías y la noción de espacio y tiempo, y las intuiciones fenoménicas, que son las impresiones sensibles. Entonces se da el conocimiento como síntesis. Y tenemos la definición. El conocimiento es la síntesis de las formas a priori del entendimiento, las categorías y las nociones de espacio y tiempo, y las intuiciones fenoménicas, que son justamente las sensaciones o impresiones sensibles que provienen del exterior. Bien clarito, ¿verdad? Ahí está. Kant, por supuesto, que se basa en David Hume. Cuando yo digo intuición fenoménica, es intuir el fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? Ahora es el momento de definir. ¿Qué es el fenómeno? Pregunto, ¿el fenómeno es lo insólito, lo paranormal, lo inusual? Lo desconocido, profesor. ¿Lo desconocido? ¿Sí? Voy a repetir mi pregunta. El fenómeno es lo inusual, lo raro, lo que nunca pasa casi, lo paranormal, lo metafísico, diríamos. ¿Sí o no? Sí. Osvaldo, ¿qué vas a decir? Y depende del punto de vista de fenómeno también, profesor. Puede ser natural también. Fenómeno Fenómeno natural. natural. Fenómeno natural. Sí. Sí. Perfecto. Mira que te querés esquivar un poquitito. Pero está bien. Es como que esquivaste las balas así. Porque el profesor va a decir que no. Ajá. Perfecto. Ya todavía no aprendieron. Pero no importa. Está bien. Algunos se quedaron callados, no me porque el profesor va a decir que no. El fenómeno es todo lo contrario. El fenómeno es todo lo que conocemos. Todo lo que está ante nosotros. Todos los fenómenos son cosas, fenómenos, son cosas reales, físicos, reales, fácticos, que pueden percibirse por medio de los sentidos. Eso es lo fenoménico, no más. No existe fenómeno, por ejemplo, de los ángeles. No existe. Miren, yo les hablo en un lenguaje científico. En lo paranormal, se admiten también los fenómenos paranormales, ¿verdad? Pero no son científicos, porque los fenómenos científicos son reales, físicos, siempre, para que sepamos. Ustedes van a entrar en el ámbito científico puro, de hecho que desde que están en la escuela dan ciencias, todos son ciencias, conocimientos demostrados. Debemos admitir que los fenómenos son físicos, siempre son físicos. De hecho que hay fenómenos abstractos como los números, pero que tienen un correlato fáctico, o sea, físico. Por más de que vos hables de números, sabes que los números no existen, pero que podemos utilizarlos para enumerar y ordenar la realidad. Nada más.
son fenómenos abstractos, pero que sirven en lo físico. No existen, sabemos que no existen los números, pero los utilizamos para sistematizar la realidad. Las letras, por ejemplo. Sí, admitimos que existen letras. Perdón, no existen las letras, pero lo utilizamos para ordenar nuestra mente e interpretar las palabras. El sentido utilitarista de John Locke. Vuelvo al punto. Entonces, solamente podemos conocer lo fenoménico. Y aquí voy a reforzar la idea de Kant. Él dice solamente que el conocimiento se produce con dos condiciones, con las formas a priori del entendimiento y las intuiciones fenoménicas. Si no existen estas dos condiciones, no existe el conocimiento. No se da el conocimiento. Si no existe un fenómeno a conocer, físico, fáctico, entonces no podemos conocer. Y él a eso que no podemos conocer le llama noumeno. Casi el fenómeno, ¿verdad? Noumeno. Noumeno, acento. Esto es lo que no podemos conocer. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué no podemos conocer? Porque no forma parte del fenómeno. Y, por ejemplo, a Dios no lo podemos conocer por medio de la ciencia, nos dice Kant, y nos enseña prácticamente. No es que Dios no exista, solamente no se le puede conocer por medio de la ciencia. ¿Por qué? Porque no existe un fenómeno Dios. Sí, va a existir en el ámbito religioso, pero en el ámbito científico no. Te escucho, Idalia, creo. No, Jobselin, ¿puedes repetir lo que es el noumeno, por favor? Sí, perfecto. Sí. Iba a hacerlo luego. El fenómeno es lo físico. Etimológicamente, fenómeno significa lo que está ante nosotros, que puede ser percibido por medio de los sentidos. El noumeno no es lo físico. El noumeno dice que es la cosa en sí. Es lo que queda cuando le quitas el fenómeno. Mira, esta botella, siempre es mi ejemplo. La botella, por ejemplo, la botella, alguien quiere ingresar. Admitir. La botella, por ejemplo, es el fenómeno. ¿Y qué es el noumeno de la botella? La idea botella. Los noumenos son entidades abstractas, son sustancias, como quieren decir otros también, ¿verdad? Son ideas, pero que no tienen un correlato fáctico, o sea, real, físico. Por ejemplo, Dios, yo puedo tener la idea de Dios, pero no el conocimiento científico de Dios. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno. El fenómeno es lo incognoscible. ¿Qué más? Los valores. Los valores no existen. Son constructos, son ideas. Y ahí Kant tiene un poquitito de problema, ¿verdad? Porque entonces niega la existencia de los valores. Y sí, no existen los valores. Hoy en día sabemos que no existen los valores. Yo trato de enseñar en la escuela que no existen los valores. Solamente existen prácticas de valores, de ideas buenas. Así como los números también serían nómenos. Los números son números, perfecto. Y las letras, las abstracciones. No negamos su existencia, pero no podemos conocerlos. ¿Por qué? Porque no son fenómenos. Solamente podemos conocer los fenómenos, no los noumenos, porque los noumenos son los incognoscibles. Sí, no podemos conocer los números, las letras, Dios, los valores. Miren, no negamos la existencia de Dios, pero lo único que decimos es que por medio de la ciencia no podemos conocer a Dios, porque no existe un fenómeno Dios. Si Dios existiera, ahí está Dios, le decimos, entonces le conocemos, le podemos conocer. Para que se dé el conocimiento en Kant, necesitamos las formas a priori del entendimiento y las intuiciones fenoménicas. Y también salva los valores, porque dice, no existen los valores, pero son necesarios para la vida. ¿En qué sentido? Podemos postular ideas buenas y decir, esto es importante. La libertad, el respeto,
y otros un montón de valores que son necesarios para la vida, pero por ello no decimos que existen y que podamos conocerlos. Teóricamente sí, ¿verdad? Pero no científica y fácticamente. Para la ciencia no importa lo bueno o lo malo, ni lo lindo ni lo feo. Para la ciencia lo importante es lo válido o no. Si no es válido se rechaza y si es válido se lo utiliza hasta que ya no sirva. Porque cuántas teorías ya fueron desfasadas. Todos los días desfasan las ideas y surgen nuevas teorías. Te escucho. Profe, ¿y en qué parte se ubicarían entonces? ¿En qué parte del conocimiento? ¿En la parte de las intuiciones? ¿O en la parte? ¿A quién? ¿A Dios? No, a los nómenos. Ah, ya, sí. Y mira, no niega su existencia. No dice que no existe. Pero no nos sirve para la ciencia. Porque no podemos conocerlos. Son ideas. Podemos decir que la religión es muy importante para el hombre. Está ahí. Pero es una intuición, profe, intelectual, ¿verdad? Sí, intuiciones intelectuales abstractas. Sí, perfecto. Parece que bueno, alguien ya va a atender eso. Está bien, perfecto, me interesa. Voy a hablar más del nombre. Voy a hablar un poquitito más. Con respecto a nuestra diapositiva, ¿verdad? Esto ya está todo. Puedo reiterar nuevamente o pueden ver otra vez el video sin ningún problema. Esto es lo que viene del exterior, del interior. ¿Y Dios dónde está? Dios está aquí nomás, como intuición intelectual, como decía la compañera, pero no está aquí. Entonces no hay ciencia con él. Y tampoco la religión pretende ser ciencia, ni la ciencia religión. Por eso es que viene la separación, como decíamos nosotros, la iniciación de la ciencia. La ciencia se aleja de la iglesia y solamente trabaja con fenómenos. Miren, Hume decía que no existían si no eran fenómenos, solamente existen los fenómenos. Kant no dice eso. Kant dice que son nómenos, son incognoscibles. O sea, lo no fenómico, ¿verdad? Sí, lo que no se puede conocer. Este es el fenómeno. Sí, este es el fenómeno, pero el nómeno está la idea en la mente, que es la idea de botella. Bien. Voy a tratar de hacer una página nueva con esto. No tiene página nueva, es el nuevo, sí. Para no guardar eso. Vamos a guardar más. Sin título se guardó esto. Bueno, tenemos uno nuevo. Para nuestro tema aquí. Sí. El nómeno, mira que está ahí, la definición. El nómeno es la cosa en sí, lo incognoscible, lo que no se puede conocer. De ahí surge una doctrina filosófica llamada agnosticismo. ¿Qué significa agnosticismo? No está ahí, por eso pongo. A sin, ¿recuerdan? Prefijo privativo o negativo de griego. Gnosis, conocimiento. Ismo, doctrina. Entonces sería doctrina del no conocer. Doctrina del no conocer o de la incognoscibilidad. Doctrina de la sí, no lo puedo escribir todo. Cognoscibilidad. Bueno, ahí. ¿Y qué nos dice esto? Que hay cosas que no podemos conocer. Hay cosas en este universo que no podemos conocer. ¿Por qué? Porque no existen fenómenos de Dios. Casi lo mismo decía Hume cuando decía, no podemos decir que Dios es la causa del mundo. No podemos decir. ¿Por qué? Porque no tenemos la impresión sensible del mundo. Es lo mismo que decía Kant. Pero Kant no dice que no existan. No dice que no existan. Solo dice que no podemos conocer. Por eso Kant es agnóstico. ¿Estamos? Muchos dicen, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Y ahí está la respuesta. Yo no digo que Dios no exista, pero yo lo que digo es que no podemos conocer a Dios. Y
tampoco tenemos que conocerlo a Dios por medio de la ciencia. Sí, en Dios solamente podemos creer. Creemos que existe, nadie va a poder afirmar que Dios existe realmente por medio de la ciencia. Pero podemos creer. El científico es bien científico en su laboratorio, pero los domingos puede ir a misa sin ningún problema. No hay contradicción ahí, no hay ninguna contradicción. Bien, seguimos. Dice el noumen, entonces la cosa en sí, lo incognoscible. Los pilares de la filosofía criticista. Él también fue criticista. Esa es la postura que sostiene que todo lo que viene ante nosotros tenemos que criticar ante la realidad para ver si es cierto. Debemos dudar. Aceptamos que existe, pero debemos dudar de ello. Dice la estética trascendental. Esto tiene que ver justamente con el conocimiento que estamos viendo nosotros. Es la facultad que interviene en el proceso del conocimiento. La sensibilidad, o sea, la parte del empirismo. Gracias a esta facultad podemos construir la representación de la realidad, es decir, percibir el mundo. Recuerda, la lógica trascendental dice, llama entendimiento. Recuerden que también, aparte de las intuiciones fenoménicas que vimos recién, lo sensible, está la parte trascendental, le llama entendimiento. Es la capacidad que tiene el sujeto de producir espontáneamente estas representaciones en la mente, o la misma receptividad del entendimiento a su capacidad de atender las representaciones. Kant también llama el inicio de la lógica trascendental y hace una diferenciación clave entre la lógica trascendental y la lógica general. Él lo hace trascendental. ¿Por qué? Porque es a nivel, justamente a nivel del entendimiento, apuntando a que esta última obedece al esclarecimiento de la forma en que el sujeto tiene de pensar, es decir, las reglas del pensamiento general. En ese sentido, la lógica no arroja nada sobre el contenido del conocimiento, sino más bien sobre las condiciones en las que conocemos, condiciones que llegan a ser completamente indiferentes al sujeto en sí. Entonces, él trata de arrimar un poquitito la analítica aristotélica o la lógica aristotélica a una lógica moderna que ya admita conocimientos nuevos. La analítica trascendental, dice, consiste en descomponer todo nuestro conocimiento a priori en elementos del conocimiento puro del entendimiento. Lo que hicimos recién, las 12 categorías y las nociones de espacio y tiempo. Dice, se sigue que el entendimiento puro se distingue incluso de la sensibilidad. Al ser este el que provee las reglas básicas mediante las cuales un sujeto conoce un objeto determinado de la experiencia. Y por último tenemos la ética kantiana. ¿Se acuerdan que de los valores no podemos desligarnos? Y ahí abajito dice los postulados. Los postulados son los valores. ¿Qué son los postulados? Los postulados son afirmaciones indemostrables. Por ejemplo, yo digo la libertad. ¿Y por qué tengo que demostrar la libertad? Nada más tengo que postular porque es una idea de bien. Dice, son proposiciones indemostrables. Hay un chiste donde dice, te dije que no violaras la ética kantiana. Bueno, el deber por el deber. Entramos con eso. Dice, sostiene la ética kantiana, sostiene el imperativo categórico. El imperativo categórico, y hablamos de el deber por el deber mismo. Si vos le preguntás a un niño, ¿por qué haces tu tarea? Te va a decir, porque mi mamá me va a retar o porque el profesor me va a dar menos puntos. Y actuamos nada más por miedo al castigo o porque queremos un premio. Kant dice, debemos actuar por lo bueno, el deber por el deber mismo, no por el premio o el miedo al castigo. Dice, obra solo según la tal máxima que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. También, como es tan difícil en Kant afirmar los valores, entonces habla de las leyes, de las normas. ¿Y por cuál norma tengo que optar? Dice, en algo que sea bueno y que sea bueno para todos. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre y cuando un fin, nunca solamente como un medio. Por el fin y por el medio. No solamente por el fin, sino también los medios que utilizamos para hacer ese fin. Por ejemplo, si yo quiero ayudar a los pobres, pero si tengo que matar a una persona por ello, no se puede. Los medios y los fines deben ser de igual forma buenos. Obra
como si por medio de tus máximas fuerzas fueras siempre un miembro legislador del reino universal de los fines, no dejando de lado tus fines y bueno, procurando siempre esos fines, pero por medios buenos sería también, ¿verdad? Y siempre procurar que ese algo bueno que vos estás proponiendo sea una ley, una norma universal. Y los postulados, como ya estuve explicando. Bueno, a ver si hay más. Hegel ya tenemos ahí. Hasta aquí entonces lo de Kant. Preguntas, ya pasamos mucho la hora. Profe, Escucho. nosotros no vamos a tener alguna prueba así, simulacro fuera. por si acaso. Mañana, sí. Yo avisé en mañana. el grupo mañana. A partir de las 7 se habilita el examen. Sí. Gracias, profesor. Perfecto. Pero aquí tenemos 3 pruebitas. Miren que aquí ya está el examen simulacro. Y ustedes ven en la parte de abajo. Simulacro de examen de ingreso versión 1.0. De filosofía, en la parte de filosofía, entonces ustedes pueden ingresar aquí. Mañana se va a habilitar. Y aquí están los 3 cuestionarios. Uno ya se hizo aquí, ¿verdad? De John Locke, David Hume y Immanuel Kant. Y aquí va a estar el video de la explicación de la clase, que por cierto tengo que contar. Otra preguntita.